Ya. Cuando hablamos de los carbohidratos, ¿no? Esta parte ya algo les había explicado. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que se van a sintetizar en la planta. Ahora, el ser humano también puede producir carbohidratos, ¿no? La glucosa. La glucosa es sintetizada en el organismo cuando haya situaciones de un ayuno prolongado. Cuando hagamos metabolismo, eso les voy a explicar. Cuando hay una situación donde hay un ayuno prolongado, en esa situación el organismo sintetiza su propia glucosa, ¿ya? Pero de lo contrario, si no es una situación de ayuno prolongado, en esa situación, los carbohidratos nosotros los vamos a ingerir de los alimentos, que es ahí donde los vamos a encontrar. Ya, bueno, este esquema ya algo de esto habíamos visto, ya, esto de aquí del lado derecho y del lado izquierdo, este es un trabajo realizado por los fotolitótrofos, ya, y aquí en el lado derecho, esto es un trabajo realizado por los quimioorganótrofos. En el caso de los fotolitótrofos lo que van a hacer es fijar el CO2 y el agua, ¿ya? Fijan estas dos moléculas, el CO2 y el agua, y con la ayuda de la energía luminosa van a generar estos compuestos orgánicos. Primero se genera el monosacárido, que en este caso va a ser la glucosa, luego se genera el resto de monosacáridos, luego se generan disacáridos y luego se van a generar polisacáridos, ¿ya? Ese es el proceso normal. Esta estructura que ven aquí, que es C6H12O6, es la fórmula molecular, o también llamada fórmula global de lo que vendría a ser la glucosa, ¿ya? Esta es la estructura, la fórmula molecular de la glucosa. Ahora, en ese proceso de generación de este monosacárido, que es la glucosa, se libera oxígeno al medio ambiente, ¿ya? Esto es realizado en la luz, ¿no? En la luz solar. Los fotolitótrofos fijan CO2 y agua y con la ayuda de la energía luminosa generan estos compuestos orgánicos y en ese proceso liberan oxígeno. ¿Qué hacen los quimiorganótrofos? Los quimiorganótrofos utilizan estos compuestos orgánicos. ¿Ya? Entonces, en el caso de los quimiorganótrofos, como el caso nuestro, lo que hacemos nosotros es utilizar esos compuestos orgánicos, ¿no? Y mediante estas reacciones redox, lo que hacemos es generar energía, ¿no? Generamos ATP. Y en ese proceso, lo que hacemos es eliminar el CO2 mediante reacciones de carboxilación que principalmente ocurren a nivel del ciclo de Krebs y también vamos a liberar moléculas de agua, ¿no? Cuando el oxígeno capta electrones, capta protones, ahí se genera agua metabólica, ¿ya? Entonces, estos productos nosotros los eliminamos, ¿no? Que son los productos finales, podríamos decirlo así, del metabolismo de las macromoléculas, ¿ya? Nosotros los eliminamos y los fotolitótrofos las utilizan. ¿Ya? Esto es el ciclo normal de lo que vendría a ser el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. O sea, acá hay una interrelación directa entre los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos. ¿Ya? A esta interrelación directa se le conoce con el nombre de sintropía. ¿Ya? Esto viene a ser una sintropía. Ahora,
¿Cómo clasificamos a los carbohidratos? Los carbohidratos los vamos a clasificar en dos familias. Perdón, en tres familias. La familia de los monosacáridos, ¿ya? La familia de los oligosacáridos, ¿ya? Los oligosacáridos y la familia de los polisacáridos, ¿ya? Son tres grupos que pertenecen a la familia, al grupo de los carbohidratos. Ahora, cuando hablamos de los monosacáridos, estos monosacáridos se clasifican en dos familias. Se clasifican en aldosas y se clasifican en cetosas. ¿Por qué se le denomina aldosa? Porque es un carbohidrato cuyo principal grupo funcional es un grupo aldehído. ¿Por qué se le llama cetosa? Porque es un carbohidrato cuyo grupo funcional es un grupo ceto, es una cetona, ¿ya? De ahí viene el nombre de aldosa y de ahí viene el nombre de cetosa. Ahora, en el caso de los oligosacáridos, estos oligosacáridos van a estar formados por dos unidades, tienen dos unidades monoméricas a más, ¿ya? De 2 hasta 20 unidades monoméricas podrían formar. Ahora, ¿cómo nombramos a estos oligosacáridos? Si se unen dos monosacáridos, ahí lo que se forma sería un disacárido. Tendría la terminación sacárido. ¿Ya? Si se forman tres, sería un trisacárido. Si fuesen cuatro, sería un tetrasacárido. Y así sucesivamente hasta llegar a 20, ¿no? 20 es eicos. Ese sería un eicosacárido. ¿Ya? Ahí utilizamos prefijos y el sufijo que vamos a utilizar sería sacárido. Ahora, de estos oligosacáridos, los de importancia bioquímica van a ser los disacáridos. Los disacáridos son los de importancia bioquímica. ¿Cuáles son estos disacáridos más importantes? Hay varios disacáridos, pero solo necesito que se aprendan a cuatro. Son la lactosa, la maltosa, la sacarosa y la celobiosa. ¿Ya? Esos son los cuatro disacáridos de importancia bioquímica. ¿Ya? Existen más disacáridos, pero esos cuatro son los que vamos a estudiar. Ahora, estos oligosacáridos, específicamente los disacáridos, los vamos a clasificar en reductores y no reductores, ¿ya? Azúcares reductores y azúcares no reductores. En el caso de los monosacáridos, en el caso de este tipo de carbohidratos, hemos dicho que son aldosas y que son cetosas, ¿ya? En el caso de las aldosas, como tienen grupo aldehído, el grupo aldehído es un grupo que fácilmente se oxida hasta generar ácidos carboxílicos. Por lo tanto, la aldosa se oxida. La aldosa es un azúcar que se puede oxidar. Y es la razón de por qué a las aldosas se les conoce con el nombre de azúcares reductores. ¿Ya? Las aldosas son azúcares reductores. En el caso de las cetosas, como tienen grupo ceto, una cetona ya no se puede oxidar más. ¿Ya? Una cetona ya no se va a oxidar más. Y por lo tanto, como las cetonas ya no se oxidan más, las cetosas vendrían a ser los azúcares no reductores. ¿Ya? Son los azúcares no reductores, porque ya no se van a oxidar más. En el caso de los disacáridos, de los cuatro que les he mencionado, la maltosa es reductor, la lactosa es reductor, la celobiosa también es reductor, y el único no reductor vendría a ser la sacarosa. ¿Ya? Vendría a ser la sacarosa, es el único no reductor. Ahora, en el caso de los polisacáridos, hay polisacáridos que son energéticos y hay polisacáridos que son estructurales. Hablamos de un polisacárido cuando se trata de una molécula que esté formada por más de 20 unidades monoméricas. Ya, eso va a ser un polisacárido. Y hay polisacáridos energéticos, como son el caso del almidón y como son el caso del glucógeno. Ya, el almidón y el glucógeno son dos polisacáridos energéticos, pero también tenemos polisacáridos estructurales, como el caso, por ejemplo, del peptidoglicano. El peptidoglicano es un polisacárido complejo, es un heteropolisacárido que forma la pared celular de las bacterias, ¿ya?
cuando estas unidades, estos polisacáridos que vienen a ser los peptidoglicanos se unan, ¿no? Eso va a formar una estructura que vendría a ser la pared celular, ¿ya? Y a esa pared celular es el peptidoglicano. Lo que forma la pared celular de las bacterias es el peptidoglicano, ¿ya? El peptidoglicano. Son varias cadenas de peptidoglicano unidas, enlazadas, que forman la pared celular de las bacterias. Ese peptidoglicano es un polisacárido de tipo estructural. También tenemos el caso de la celulosa. La celulosa, en este caso, varias unidades de celulosa unidas forman una estructura que vendría a ser la pared celular de los vegetales, ¿ya? De los vegetales. Si hablamos del peptidoglicano, es para las bacterias. Si hablamos de la celulosa, es para el caso de las membranas de la pared celular de las plantas. ¿Ya? La pared celular de las plantas está formada por celulosa. Y en el caso de las bacterias, la pared celular de las bacterias está formada por el peptidoglicano. ¿Ya? Y ahí tenemos otro tipo de carbohidratos que también los vamos a estudiar. En este caso es el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina, la heparina, ¿no? Y la quitina. Esos carbohidratos también los vamos a estudiar, que tienen también algunas funciones específicas. El caso de la heparina, por ejemplo, es un anticoagulante, ¿no? Es importante para los procesos de coagulación dentro del organismo. Y el carbohidrato es un tipo de polisacárido que lo vamos a estudiar más en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación entonces de los carbohidratos. Vamos a empezar entonces con los monosacáridos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos monosacáridos? Cuando hablamos de los monosacáridos, ¿cuál es la definición estructural de un monosacárido? ¿Ya? Entonces, la definición estructural de un monosacárido sería la siguiente. ¿Ya? Si yo les pido, represénteme la estructura de un carbohidrato de 6 carbonos cuyo grupo funcional es un grupo aldehído, ¿ya? Es decir, es una aldosa, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es representar la cadena carbonada. Entonces, si yo le estoy diciendo que es un carbohidrato de 6 carbonos, lo primero será enlazar los 6 carbonos, ¿no? Primero enlazo los 6 carbonos. ¿Ya? Es lo primero que hay que hacer. Enlazar los 6 carbonos. Y como les estoy hablando de una aldosa, el segundo paso es colocar el grupo funcional. ¿Ya? El grupo funcional para las aldosas es un aldehído, que en este caso va a estar en posición 1. ¿Ya? Coloco el grupo aldehído, que es este grupo, el grupo CHO, que debe de estar en posición 1, es el grupo aldehído. ¿Ya? En tercer lugar, voy a colocar un oxidrilo a cada carbono. ¿Ya? Coloco un OH a cada carbono. Solo se adiciona un solo grupo hidroxilo, como están apreciando ahí en la pantalla. ¿Ya? Es un solo hidroxilo que voy a adicionar a cada carbono. Y finalmente, para completar la tetravalencia de estos compuestos, lo que se hace es completarlo con hidrógenos, ¿ya? Este carbono ya es tetravalente, este carbono ya no se adiciona nada, a este sí le estaría faltando, al de acá sí le estaría faltando un hidrógeno, ¿ya? Entonces ahí lo completamos con un hidrógeno. ¿Ya? Un hidrógeno, aquí un solo hidrógeno. Y en los demás carbonos hago lo mismo.
Y en el último carbono, en este caso, en este último carbono, ahí yo tendría que adicionar un hidrógeno más. ¿Ya? Adiciono un hidrógeno más, porque el carbono tiene que ser tetravalente. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, lo primero es representar la cadena carbonada, que son 6 carbonos enlazados. El siguiente paso es colocar el grupo aldehído, que va a estar en carbono 1, y el tercer paso es colocar un solo hidroxilo a cada carbono. ¿Ya? Y para completar la tetravalencia del carbono, es solo completo con hidrógenos. Entonces, desde el punto de vista estructural, un carbohidrato vendría a ser entonces una cadena carbonada, cuyo grupo funcional podría ser un grupo aldehído o podría ser un grupo ceto, en cuya cadena carbonada posee un solo oxirilo, ¿ya? Cuya cadena carbonada va a poseer un solo hidroxilo, ¿ya? Lo mismo puedo hacer con el caso de las cetosas, ¿ya? Lo mismo puedo hacer para el caso de las cetosas. Entonces, si me pide representar la estructura de una cetosa de 6 carbonos, lo primero será colocar 6 carbonos enlazados. ¿Ya? Coloco primero 6 carbonos enlazados. Luego voy a colocar el grupo funcional. El grupo funcional en el caso de la cetosa siempre va a estar en posición 2. ¿Ya? Siempre va a estar en posición 2. Este grupo ceto siempre está en posición 2. Y luego coloco un hidroxilo a cada carbono. Se coloca un solo OH. ¿Ya? Y para completar la tetravalencia, coloco hidrógenos. A ese carbono 1 le falta 2 hidrógenos, ¿no? Para que sea tetravalente. Por eso ahí le he puesto H2. ¿Ya? A este nada, porque ya está completo con los 4 enlaces covalentes. A este le coloco un hidrógeno. De uno y a este último uno. ¿Ya? Y ya está. Ya representé mi cetosa de 6 carbonos. ¿Ya? El grupo aldehído entonces siempre va a estar en carbono 1 y el grupo ceto va a estar en posición 2, siempre. ¿Ya? El de arriba es una aldosa y el segundo de abajo es una cetosa. Ahora, este grupo aldehído se oxida hasta generar ácidos carboxílicos. Por lo tanto, este es un azúcar reductor. Las aldosas son azúcares reductores. En el caso de las cetosas, una cetona ya no se puede oxidar más. Como las cetonas ya no se pueden oxidar más, este vendría a ser un azúcar no reductor, ¿ya? Porque ya no se va a oxidar, no se oxida, ¿ya? La aldosa es el reductor y la cetosa vendría a ser el no reductor. ¿Ya? Ahora, eso entonces en lo que respecta la estructura de los carbohidratos, ¿ya? Es una cadena carbonada cuyo grupo funcional podría ser un grupo aldehído o un grupo ceto, a lo largo de la cadena carbonada posee hidroxilos, ¿ya? Cadena carbonada cuyo grupo funcional podría ser un grupo aldehído o un grupo ceto, y a lo largo de la cadena carbonada posee grupos hidroxilos. Esa es la definición estructural de lo que vendría a ser un carbohidrato, ¿ya? Lo que vendría a ser un carbohidrato. Ahora, en el caso de los carbohidratos, vamos a tener una cantidad mínima de carbonos y una cantidad máxima. Para el caso de las células de origen animal, los carbohidratos van a existir a partir de 3 carbonos, ¿ya? Existen a partir de 3 carbonos hasta un máximo de 6 carbonos. De 3 hasta un máximo de 6 carbonos. Para el caso de las células animales. Una célula vegetal te puede trabajar con un carbono más. O sea, puede ser, tenemos carbohidrato de 7 carbonos, en el caso de las células vegetales. Pero carbohidrato de 7 en una célula animal no existen, ¿ya? Solo hasta un máximo de 6 carbonos. Ahora, estas aldosas y estas cetosas se nombran de una manera.
¿ya? Tienen una nomenclatura cómo nombrarlas. ¿Cómo voy a nombrar a las aldosas y cómo nombro a las cetosas? ¿Ya? Entonces, existen dos nomenclaturas. Eh, una de las nomenclaturas que se utiliza es colocando prefijo, es colocando un prefijo y colocando siempre la terminación osa. Esa terminación osa yo le voy a dar, eso implica que se trata de un carbohidrato, ¿ya? Si mi carbohidrato es una aldosa, lo que voy a colocar primero es el prefijo aldo, ¿ya? Se coloca primero el prefijo aldo. Sí, algo está mal acá. Esta selección. Ya, ahí coloco el prefijo aldo. Ya, luego voy a colocar un prefijo que te va a indicar la cantidad de carbonos. En este caso tiene 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos, para este caso se utiliza el prefijo ex, ¿ya? Y al final le voy a dar la terminación osa. Esta sería una aldo exosa, ¿ya? Este es un aldo exosa. Ahora, para el caso de las cetosas, se hace algo parecido, ¿ya? Pero en este caso, no se utiliza el prefijo aldo. En este caso, se utiliza el prefijo ceto, ¿ya? Ceto. Si tiene 6 carbonos, sería ex y tiene la terminación osa. Esa sería una cetoexosa. ¿Ya? Entonces, si es una aldosa de 3 carbonos, esta sería una aldotriosa. Si es de 4, sería una aldotetrosa. Si es de 5, sería una aldopentosa. Si es de 6, es una aldohexosa. Si es de 7, sería una aldoheptosa. ¿Ya? Aquí igual en las cetosas. Si es de 3 carbonos, sería una cetotriosa. Si es de 4, sería una cetotetrosa. Si es de 5, sería una cetopentosa. Y si es de 6, sería una cetohexosa. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de nombrarlas. La otra forma de nombrarlas es de la siguiente manera. ¿Ya? La otra forma, para el caso de las aldosas, es simplemente anteponiendo el prefijo que te indica la cantidad de carbonos, ¿ya? En este caso, ex, coloco de frente ex y simplemente al final le doy la terminación osa. Este es una exosa, ¿ya? Si fuese de 3 sería una triosa. Si fuese de 4 sería una tetrosa. Si fuese de 5, pentosas. De 6, exosas. De 7, heptosa. ¿Ya? En el caso de las cetosas, aquí el sufijo va a cambiar. ¿Ya? El prefijo se mantiene. Si es de 6, es ex. Si es de 6, es ex. Pero en este caso, el prefijo que voy a colocar va a ser la terminación ulosa. ¿Ya? Le doy la terminación ulosa. Esa terminación ulosa significa que se trata de una cetosa. ¿Ya? Si fuese de 3, sería una triulosa. Si fuese de 4, tetrulosa. Si fuese de 5, una pentulosa. Si fuese de 6, una exulosa. Y si fuese de 7, sería una heptulosa. ¿Ya? Entonces son dos formas de cómo yo puedo nombrar
a estos monosacáridos, ¿ya? Utilizando prefijos y utilizando sufijos. Ahora, en el caso de estos carbohidratos, ¿ya? En el caso, esta estructura que ven aquí en la pantalla, ¿ya? Voy a agrandarlo un poco. Esta estructura que ven en la pantalla aquí, eso es un carbohidrato de 3 carbonos, ¿no? Cuyo grupo funcional es un grupo aldehído, ¿ya? Esta estructura pertenece a la familia de las aldosas. Esta sería una aldotriosa, esto es una aldotriosa, o también llamada triosa, simplemente triosa, aldotriosa o triosa, ¿ya? Esta estructura que ven aquí corresponde a este carbohidrato, que se denomina gliceraldehído. ¿Ya? Es el gliceraldehído. Esta es la estructura del gliceraldehído. Es una aldosa. La estructura que ven a su lado, en este caso es una cetosa de 3 carbonos, es una cetotriosa, o también llamada triulosa, ¿ya? Y en este caso, esta estructura corresponde a la dihidroxiacetona, ¿ya? Es la dihidroxiacetona, ¿ya? Ahora, estos son carbohidratos muy importantes porque el gliceraldehído va a generar el resto de aldosas y la dihidroxiacetona genera el resto de cetosas, ¿ya? Si tú le adicionas un carbono de más al gliceraldehído, generarías una aldotetrosa. Si tú le adicionas un carbono de más a la dihidroxiacetona, generarías una cetotetrosa, ¿ya? Ahora, esa adición se da mediante una molécula de CO2, ¿no? Tú le adicionas una molécula de CO2 y ese carbono se fija, ¿no? Se va a enlazar, ¿no? A la cadena carbonada, se va a ir enlazando. Eso es una reacción de carboxilación, ¿ya? Eso ocurre en la fotosíntesis. De esa forma se sintetizan los carbohidratos. Simplemente es adicionarle una molécula de CO2 y la cadena ya va a ir en crecimiento. Si tú quieres un carbohidrato de 4, a ese gliceraldehído le adicionas una molécula de CO2. Si tú quieres que crezca hasta 5, le adicionarías 2 moléculas de CO2, ¿no? 2 moléculas de CO2 en este caso te generaría una pentosa y para el caso de la cetosa sería una cetopentosa, ¿no? O también llamada pentulosa, ¿ya? Simplemente es adicionarle carbonos bajo la forma de CO2. Eso ocurre a nivel de la fotosíntesis. Ya, ahora, en el caso de esos carbohidratos van a presentar carbonos quirales, ¿ya? Tienen carbonos quirales. ¿Qué cosa era un carbono quiral? Un carbono quiral era un carbono que está enlazado a 4 elementos diferentes, ¿ya? Es un compuesto, es un carbono que tiene enlazado a 4 elementos diferentes, ¿ya? Eso vendría a ser un carbono quiral. Ahora, los carbonos que no son quirales son aquellos carbonos que tienen enlaces dobles y tienen enlaces triples. Ese tipo de carbonos no son quirales, ¿ya? Por ejemplo, en la estructura de esta molécula, que es el gliceraldehído, que tiene 3 carbonos, primero lo que tengo que hacer es identificar cuáles son estos carbonos quirales, ¿ya? Identifico cuáles son estos carbonos quirales. En el caso del carbono 1, ahí como pueden apreciar, ahí hay un enlace doble con el oxígeno. Entonces, ese enlace doble hace que ese carbono 1 no sea quiral. Ese carbono 1 no es quiral, ¿ya? Por el doble enlace. Ahora analizo el carbono 2. Este carbono 2 tiene enlazado a un hidrógeno, tiene enlazado a este OH, tiene enlazado a este grupo y tiene enlazado a este otro grupo. O sea, los 4 son diferentes. Como los 4 son diferentes, este carbono 2 es quiral, ¿ya? Y los carbonos quirales los simbolizamos mediante un asterisco, ¿ya? Todo carbono quiral lo vamos a simbolizar con un asterisco. En el caso del carbono 3, no es quiral, ¿ya? Este carbono 3 no es quiral. ¿Por qué este carbono 3 no es quiral? Porque tiene 2 hidrógenos iguales, ¿ya? Tiene 2 hidrógenos iguales. Como tiene 2 hidrógenos iguales, ese carbono no es quiral. ¿Ya? Entonces, este compuesto tiene un solo carbono quiral. Entonces, pregunto, a ver, para que tengan participaciones.
Si yo tengo un compuesto que tiene carbonos quirales, ¿qué tipo de estereoisómeros aparecen? ¿Qué tipo de estereoisómeros aparecen? La semana pasada o la anterior creo hemos hablado ya sobre esta clasificación de estereoisómeros. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tipo de estereoisómeros van a aparecer? Si yo tengo compuestos orgánicos que poseen carbonos quirales, ¿cómo se llaman ese tipo de compuestos o estereoisómeros que aparecen cuando hay carbonos quirales en su estructura? A ver, ¿quién se puede acordar? Para ponerle una participación. A ver, si no tienen bien el audio, pueden escribir en el chat, ¿ya? Ahí en el chat pueden escribir. A ver, ¿quién me puede contestar? A ver, ¿alguno del grupo, Profesor, por favor? enantiómero. Claro, ¿quién dijo eso? Yo, profesor Woman en Ostraza. Guamán, muy bien. A Dalia, ¿no? A Dalia Guamán, ¿no? Ponle una participación, Diana, por favor, a tu compañera. Ponle una Estoy, participación a tu profesor. compañera. Muy bien, aparecen enantiómeros. Ese tipo de estereoisómeros van a aparecer, ¿ya? Aparecen los enantiómeros. Entonces, si yo tengo compuestos, o sea, ¿se acuerdan de lo que era un enantiómero, ¿no? El concepto que les había mencionado. Tengo mi mano derecha, se refleja un espejo, tengo un espejo, le pongo mi mano derecha y en el espejo se va a reflejar mi mano izquierda. ¿Y qué resulta? No son superponibles. O sea, el concepto de enantiómeros son aquellos compuestos que no tienen imágenes especulares, no tienen imágenes especulares, pero no son superponibles, ¿ya? Son aquellos compuestos orgánicos que tienen imágenes especulares, pero no son superponibles. El caso, por ejemplo, de mi mano derecha y mi mano izquierda. Igual mi pie derecho y mi pie izquierdo. Este tipo de compuestos presentan enantiómeros, son enantiómeros. Ahora, el requisito para hablar de enantiómeros es que haya un carbono quiral. Basta que haya un carbono quiral para que aparezcan estos enantiómeros, ¿ya? En el caso de bioquímica, los enantiómeros son el D y el L. Enantiómero D y enantiómero L, para el caso de bioquímica. En este caso es bien sencillo darme cuenta, ¿ya? ¿Qué tipo de enantiómero es? Presten atención, por favor, porque de aquí van a venir preguntas para el examen. ¿Cuándo es un enantiómero de la serie D? Va a ser un enantiómero de la serie D. Tienen que acordarse, miren, D de derecho, D derecho. ¿Qué cosa tiene que estar al lado derecho? Ya, tienen que fijarse. Tienen que fijarse en el último carbono quiral. Bueno, en este caso hay un solo carbono quiral, ya, que está en el carbono 2. Tiene un solo carbono quiral. Si este último carbono quiral tiene su oxidrilo al lado derecho, ¿ya? Si este último carbono quiral tiene su oxidrilo al lado derecho, este es un enantiómero de la serie D. Va a ser un enantiómero de la serie D. Por eso el nombre de gliceraldehído. Pero si el oxidrilo estuviera al lado izquierdo, este sería un enantiómero de la serie L. ¿Ya? Entonces yo le pongo el espejo, ¿no? Y al colocarle el espejo, acá está, ¿no? Acá está la estructura, ¿ya? Le pongo el espejo, este es el D, este es el D gliceraldehído. ¿Por qué digo que es D? Este es el carbono quiral, este es el último carbono quiral, bueno, en este caso hay uno solo, y este tiene su oxidrilo al lado derecho. Si este compuesto tiene su oxidrilo al lado derecho, es de la serie D. Ahora, le coloca su espejo, ¿ya? Al colocarle el espejo, los únicos grupos que se van a mover son los enlaces que están en la horizontal. Solo mueve los enlaces que están en la horizontal. Los enlaces que están en la vertical los mantienes estables, ¿ya? Los mantienes estables, los mantienen en esa posición. Y solo vas a cambiar aquello solo de los carbonos quirales. Los demás no interesan. En este caso, miren, este es el grupo aldehído, ahí se mantiene en su posición. Este es el carbono 2, que es el quiral. Este OH está al lado derecho, ahora miren, pasa a la izquierda. Le has colocado el espejo, ahora pasó a la izquierda. Y el hidrógeno que estaba a la izquierda, ahora pasó a la derecha.
y aquí abajo sigue igual, ¿no? El C2OH. Este no es quiral, ¿ya? Entonces, en este caso, el OH está a la izquierda y este sería el L-gliceraldehído, ¿ya? Estos dos serían enantiómeros, el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, ¿ya? En el caso de carbohidratos es bien fácil. Si el oxidrilo, el último carbono quiral, está a la derecha, pertenece a la serie D. Si el oxidrilo del carbono quiral, del último carbono quiral, es de la serie L, ya va a ser de la serie L. Ahora, en el caso de esta cetosa de 3, ya que viene a ser la dihidroxiacetona, ya en esta estructura de la dihidroxiacetona, ahí como pueden apreciar, ya el carbono 1 no es quiral. ¿Ya? ¿Por qué no es quiral? Porque tiene dos hidrógenos iguales. Y los hidrógenos iguales, este no puede ser quiral. El carbono 2 tampoco es quiral porque tiene ahí un enlace doble. ¿Ya? Ese carbono 2 tiene un enlace doble. El carbono 3 tampoco es quiral porque tiene dos hidrógenos iguales. Entonces, este carbohidrato no tiene carbonos quirales. Si no tiene carbonos quirales, este carbohidrato no presenta enantiómeros. ¿Ya? Es decir, no existe una D-hidroxiacetona, ni tampoco existiría una L-hidroxiacetona. Es el único carbohidrato que carece de enantiómeros. ¿Ya? Es el único carbohidrato que carece de enantiómeros. Los demás carbohidratos sí presentan enantiómeros. Sí tienen una serie D y tienen una serie L, pero en el caso de este, no tienen enantiómeros. ¿Por qué no tienen enantiómeros? Porque no tiene carbonos quirales. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora, el otro tipo de estereoisómeros, ¿no? que les había mencionado es el caso de los diasterómeros. ¿Ya? De los diasterómeros. ¿Qué cosa viene a ser un diasterómero? Son aquellos compuestos que no tienen imagen especular, ¿ya? Carecen de imagen especular. Ese tipo de compuestos son los diasterómeros. Son los diasterómeros. Y para hablar de diasterómeros, tiene que haber más de un carbono quiral. ¿Ya? Tiene que haber más de un carbono quiral, de dos a más carbonos quirales, de dos a más. En el caso de este, tiene un solo carbono quiral, presenta solo enantiómeros, pero no va a presentar diasterómeros. ¿Ya? Este no tiene diasterómeros porque solo tiene un carbono quiral. Este no tiene enantiómeros ni tampoco tiene diasterómeros, porque no tiene carbonos quirales. ¿Ya? No va a tener carbonos quirales. Ahora, estas serían entonces las dos triosas, ¿no? Esta es una aldotriosa, esta es una cetotriosa, son importantes porque estas son las que va a generar, son las que generan el resto de carbohidratos, ¿ya? Genera el resto de carbohidratos. No se olviden que esta forma, esta es una forma plana, ¿no? Perdón, es una forma bidimensional, ¿no? Esta es una forma de representar a los carbohidratos en cruz, ¿ya? Esta forma de representar estos carbohidratos en cruz se denomina proyección Fisher, ¿ya? Es la proyección Fisher. La proyección Fisher es en cruz, ¿ya? Esta forma, como está representada aquí, en cruz, me representa, esta es la proyección Fisher. Es una forma de representar a los carbohidratos. Ya. Ahora, en el caso entonces, vamos a empezar con las aldosas, ¿ya? Este es el D-gliceraldehído, es una aldotriosa. Si le adicionas un carbono más, generas aldotetrosas. Y hay dos aldotetrosas, es la eritrosa y la treosa, ¿ya? Esta es la estructura de la eritrosa y esta es la estructura de la treosa. Ahora, en estas estructuras, ahí como pueden apreciar, ¿ya? Y el 3 también lo es. El 4 no es quiral por esos dos hidrógenos que son iguales. Estos tienen solo dos carbonos quirales, ¿no? El 2, el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, en el caso de estos carbohidratos, sí van a presentar enantiómeros y tienen diasterómeros, ¿ya? Por ejemplo, esta estructura que ven aquí representada, que es la D-eritrosa, si yo lo comparo con la estructura de la D-treosa, ¿ya?
estas dos estructuras no son imágenes especulares, ¿ya? No son imágenes especulares. Como no son imágenes especulares, significa que son diasterómeros. Tienen dos carbonos quirales, no son imágenes especulares. ¿Qué tipo de estereoisómeros son? Diasterómeros, ¿ya? Entonces, aquí está representada la D-eritrosa. Ahí está representada la D-eritrosa. Tú le colocas su espejo, ¿ya? Le colocas su espejo y en el espejo de la eritrosa. No se olviden que los únicos grupos que se van a mover, que se van a desplazar, son los enlaces de los carbonos quirales que están en la horizontal. Ya los de la vertical se mantienen en su posición. Este grupo aldehído no es quiral, lo dejo como está. Ya, ese lo dejo como está. Yo ahora voy a representar la cadena carbonada, ya, que es de 4. ¿Ya? Y este último tampoco es quiral, ¿no? Ahí lo dejo como está igual, H2OH. ¿Ya? Y de ahí ya el carbono 2 y el carbono 3 cambio las posiciones de sus grupos, ¿no? En este caso hay dos oxirilos a la derecha, ¿ya? Lo pones a la izquierda, los dos. Y aquí sería hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Esta nueva estructura que yo he construido sería la L-eritrosa. ¿Ya? La L-eritrosa. Puedo hacer lo mismo con la de espejo y en el espejo se va a reflejar una estructura. Esta estructura que se va a reflejar vendría a ser su enantiómero. ¿Ya? Los que están en la parte vertical los mantengo en su posición. Los que no son quirales no me interesan. Lo dejo como está. ¿Ya? Primero la cadena carbonada, que es de 4. ¿Ya? Este último no es quiral, lo dejo como está. Shell Watch, ¿ya? Y luego ya empiezo a mover los grupos del 2 y del 3, ¿ya? Este tiene un hidrógeno a la derecha, ahora lo paso a la izquierda, ¿ya? Y a la derecha paso el OH. El OH aquí está a la derecha, ahora lo paso a la izquierda, y a la derecha paso el hidrógeno, ¿ya? Y la estructura que yo he representado sería la L-treosa. Esta es la estructura de la L-treosa. ¿Ya? De la L-treosa. ¿Ya? Entonces no se olviden, si el último carbono quiral, que sería este, ¿no es cierto? Este de acá. Este es el último, este es el último carbono quiral. Si en el último carbono quiral el oxidrilo está a la derecha, es D. Si el último carbono está a la izquierda, es L. ¿Ya? Aquí igual, miren, el OH está a la derecha del último carbono quiral. De esa forma voy a identificar si es de la serie D o de la serie L. ¿Ya? Entonces, en el caso de las aldotetrosas, ¿ya? Los aldotetrosas presentan enantiómeros y presentan diásteros. Hay enantiómeros y hay diasterómeros, ¿ya? ¿Cuántos enantiómeros y cuántos diasterómeros tienen las aldotetrosas? ¿Ya? A ver, en el caso de las aldotetrosas, si hablamos de enantiómeros, cuando hablamos de enantiómeros, me tienen que hablar siempre en pares, ¿ya? Porque aquí ven un par, ¿no es cierto? Un par de, aquí, esto es un par de enantiómeros, la D eritrosa y la L eritrosa. Este es un par, y este sería el segundo par, D treosa con L treosa.
Entonces, en el caso de las aldotetrosas, estas aldotetrosas tienen dos pares de enantiómeros, ¿ya? Dos pares de enantiómeros, que serían la D-eritrosa y la L-eritrosa. El otro par sería la D-treosa con la L-treosa. Ahora, ¿cuántos diasterómeros tienen en total las aldotetrosas? Aldotetrosas, si hablamos de diasterómeros, serían cuatro, ¿ya? Cuatro diasterómeros en total. ¿Cuáles son esos cuatro? Dos que pertenecen a la serie D, que sería la D-eritrosa con la D-treosa, ¿ya? Esta D-eritrosa y esta D-treosa son diasterómeros, no son imágenes especulares, porque la imagen especular de la D-eritrosa es la L-eritrosa. Esta no es imagen especular de esta, no son imágenes especulares. ¿Ya? Por lo tanto, la D-eritrosa con la D-treosa son diasterómeros. ¿Ya? Entonces, ahí van dos, ¿no? Dos de la serie D. Y los otros dos de la serie L serían la L-eritrosa con la L-treosa. ¿Ya? Un total de cuatro, de los cuales dos son de la serie D y dos son de la serie L. ¿Ya? En el caso de las aldotetrosas. En el caso de las aldopentosas, ¿ya? Estas tienen 5 carbonos. Estas aldopentosas son 4, son la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lixosa, ¿ya? Estas 4. Aquí está representada la serie D, ¿no? ¿Por qué digo que es D? En este caso tienen 3 carbonos quirales. Están en posición 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 son carbonos quirales. ¿Ya? Y por lo tanto, estos son carbohidratos de la serie D. ¿Por qué digo que son de la serie D? Porque el último carbono quiral tiene el OH a la derecha, que sería el carbono 4. Si el último carbono quiral tiene ese OH a la derecha, es de la serie D, ¿no? Aquí igual, ¿ya? Este lo tiene a la derecha, es D. Este está a la derecha, es D. Este está a la derecha, es D. ¿Ya? Lo que está ahí representado son enantiómeros de la serie D. Entonces, ¿cómo represento los enantiómeros de la serie L? Simplemente es colocarle el espejo y cambiarle la posición de los grupos de los carbonos quirales que están en la parte horizontal. Si está a la derecha, lo pasas a la izquierda. El que está a la izquierda, lo pasas a la derecha. ¿Ya? Ya el trabajo de ustedes va a ser representar la serie L de las aldopentosas. ¿Ya? Eso lo hacen, por favor, como ejercicio. Entonces, en el caso de las aldopentosas, estas tienen 3 carbonos quirales. Como tienen 3 carbonos quirales, estas definitivamente tienen enantiómeros y tienen diasterómeros, ¿ya? ¿Cuántos enantiómeros y cuántos diasterómeros tendrían las aldopentosas? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuántos enantiómeros y cuántos diasterómeros hay en total en las aldopentosas? Entonces, ¿cuántas habría en total? ¿Cuántos enantiómeros y cuántos diasterómeros? Ay, ¿quién me puede responder? ¿Cuántos enantiómeros tendría en las aldopentosas? ¿Cuánto es la respuesta? A ver, ¿quién me puede responder? Enantiómeros. ¿Cuántos enantiómeros habría en las aldopentosas? Pueden escribir en el chat. ¿Quién me puede responder? A ver, cualquiera, por favor, para que tenga participaciones. ¿Cuánto es la respuesta? A ver, ¿cuántos enantiómeros y cuántos diasterómeros tienen las aldopentosas? A ver, ¿quién responde? Cuatro pares de enantiómeros, profesor. Ya, perfecto, Jacqueline. Ponle una participación a Jacqueline Diana. 4 pares de enantiómeros. ¿Y diasterómeros cuánto habría? A ver, alguien que no haya participado. ¿Cuántos Ocho, diasterómeros? ocho, profesor.
8 diasterómeros. ¿Ya? Ya, bueno, ya contestaste. Y ponle una participación a Jacqueline. Entonces, si hablamos de las aldopentosas, ¿ya? Si hablamos de estos carbohidratos, enantiómeros habría 4 pares de enantiómeros y diasterómeros tendría un total de 8. ¿Ya? Aquí solo está representada la serie D. 4 de la serie D, que son la ribosa, la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-silosa y la D-lixosa. Estos 4 son diasterómeros. Y 4 de la serie L, que no están representados, que lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Eso en lo que respecta a las aldopentosas. Ahora, las aldohexosas. Cuando hablamos de las aldohexosas, estas son 8. La alosa, altrosa, glucosa, manosa, la gulosa, la idosa, galactosa y la talosa. ¿Ya? Son estas 8 hexosas. Son 8 hexosas. Ahora, vuelvo a preguntar, para los que no han participado, para los que quieren tener participaciones, las aldohexosas, ¿cuántos enantiómeros y diasterómeros tienen? Las aldohexosas, sabiendo que hay 8, ¿no? Tendrían Profesor, 8. ¿yo puedo participar? A ver, 16. Diana, a ver. Sí, 16, sería Dime, Diana. 16 diasterómeros y 8 16. enantiómeros. Ya, ahí quédate. Ya, perdón, ¿qué dijiste? 16 8, diasterómeros y enantiómeros. 8 enantiómeros. No, 8 enantiómeros no. 16 8 pares. diasterómeros o 8 pares. Ya, 8 pares. ¿Quién 8 dijo 8 pares. pares? Ah, Escuché. Diana, a Diana ponle una participación. Fue un varón. ¿Quién fue? Yo, Michelle Blas. Ya, Michelle, ponle una participación a Michelle. ¿Ya? Entonces, si hablamos de las aldohexosas, si hablamos de estas aldohexosas, ¿ya? Yo tendría 8 enantiómeros y tendría un total de 16 diasterómeros, ¿ya? 8 pares de enantiómeros y un total de 16 diasterómeros. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, hasta ahí está fácil, no está tan complicado hasta ahí. Ahora, si yo observo la estructura de la eritrosa y de la treosa, ¿ya? Si yo observo esta estructura detalladamente, ¿ya? Voy a borrar acá. Ya, si yo observo esta estructura de la D eritrosa y de la D treosa, ¿ya? Hay una sola diferencia entre la estructura de la D eritrosa con la D treosa, ¿ya? ¿Cuál es esa diferencia? Si se dan cuenta, vean bien esa estructura, la única diferencia está en la estructura del oxidrilo del carbono 2. Ya miren, este OH, en el caso de la D eritrosa, está a la derecha, y en el caso de la treosa, este OH está al lado izquierdo. ¿Ya? Está al lado izquierdo. Entonces, cuando yo tenga, en primer lugar son diasterómeros, tenemos que definirlo. La D eritrosa y la D treosa son diasterómeros, ¿ya? Pero cuando yo tenga este tipo de diasterómeros, en donde yo tenga la variación en cuanto a la posición del OH, o sea, solo se diferencia en la posición del OH, de un OH nada más tiene que ser, ¿ah? Solo de uno de los OHs, o sea, uno lo va a tener a la derecha, el otro lo tiene a la izquierda y los demás OHs tienen la misma posición, a ese tipo de diasterómeros se le denomina diasterómeros especiales, ¿ya? Y los diasterómeros especiales reciben el nombre de epímeros. Son los epímeros. ¿Ya? Así se denomina. ¿Qué viene a ser un epímero? Los epímeros son diasterómeros especiales
en donde estructuralmente solo se diferencian en la posición de un oxirilo. Solo se van a diferenciar en la posición de un oxirilo. ¿Ya? Ese tipo de carbohidratos se le denomina epímeros. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Ya? Porque acá abajo, en el caso de las hexosas, ¿ya? En las aldohexosas, hay un carbohidrato que es tóxico, que es nocivo para nosotros. Ese carbohidrato que es nocivo para nosotros es este que está acá, ¿ya? Es la galactosa. La galactosa está presente en alimentos, está presente en algunas frutas. Y este carbohidrato que ingresa al organismo es nocivo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ingresa galactosa a nuestro organismo, quiero que observen la estructura de la glucosa, que es este de acá. ¿Ya? Miren, fíjense en la estructura de la glucosa. Comparen la estructura de la glucosa y comparen la estructura de la galactosa. Observando esas dos estructuras, si yo soy bien observador, solo van a variar en la posición de un OH, que sería el OH de acá, ¿no? Este OH de acá. En la glucosa, el carbono 4 tiene el OH a la derecha, y en el caso de la galactosa, tiene el OH a la izquierda. ¿Ya? Entonces quiere decir que la glucosa y la galactosa son epímeros en carbono 4. ¿Ya? Son epímeros en carbono 4. ¿Ya? Son epímeros en carbono 4. Glucosa y galactosa son epímeros en carbono 4. Entonces, como son epímeros en carbono 4, ¿ya? Esta galactosa puede interconvertirse fácilmente en glucosa. Si la galactosa ingresa al organismo, ¿ya? Esta galactosa se interconvierte a glucosa. ¿Y cómo así lo hace? Eso es un trabajo enzimático, ¿ya? Es un trabajo enzimático. La glucosa y la galactosa son epímeros en carbono 4, ¿ya? Las enzimas que trabajan con epímeros se denominan epimerasas. Estas son las epimerasas. No se olviden que toda enzima termina en asa. Si es una enzima que trabaja con epímeros, se denomina epimerasa. Si es una enzima que trabaja con lípidos, se denomina lipasa. Si es una enzima que trabaja con proteínas, eso implica ruptura de enlace peptídico, se denomina proteasa. ¿Ya? En este caso, como ambos son epímeros, esa enzima se denomina epimerasa. Ahora, epimerasas existen varios tipos. En este caso, es una epimerasa que reconoce a la galactosa. ¿Ya? Es una epimerasa en particular que va a reconocer a la galactosa. O sea, trabaja con galactosa. Se activa esa epimerasa porque el organismo, eso va a ocurrir en el organismo, ¿no? Ingresa galactosa, se activa la epimerasa, se va a activar esa epimerasa específica y esa epimerasa reconoce la galactosa y lo que va a hacer es cambiar la posición del OH que está a la izquierda, lo pasa a la derecha. ¿Ya? Y al hacer eso, lo transforma en glucosa. O sea, la galactosa se puede interconvertir en glucosa. De esa forma se evitan los efectos nocivos de la galactosa. ¿Ya? Ahora, en algunos casos hay situaciones en las cuales hay unas personas, eso es 1 en 1.000.000, algunas situaciones en las cuales hay individuos en donde no tienen esta enzima. O sea, han nacido con esa deficiencia. Eso ya es un problema genético, ¿ya? Esos casos especiales donde hay deficiencia de enzimas se denomina idiosincrasias. Son idiosincrasias verdaderas, ¿ya? Las idiosincrasias verdaderas. Las idiosincrasias verdaderas tienen que ver mucho con factores genéticos donde va a haber deficiencia de enzimas. O sea, probablemente ese gen a nivel de su ADN no se haya activado, es que no se haya activado y de tal forma que no sintetiza. En esa situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? En ese tipo de personas, ¿no? Donde hay deficiencia de epimerasas que reconozcan a la galactosa, se acumula la galactosa, ¿ya? La galactosa se va a acumular en el organismo y eso va a generar una enfermedad. Esa enfermedad se denomina galactosemia. Es la galactosemia de galactosa.
y la galactosemia es muy nociva para nosotros. Puede causar la muerte de ese individuo. ¿Ya? Podría causar la muerte de ese individuo. En algunas situaciones, en el caso de niños, es causante de retraso mental. ¿Ya? Podría ser causante de un problema de retraso mental, de un probable problema de retraso mental. ¿Ya? Estos problemas de galactosemia. Y si es algo más serio, más grave, le podría producir la muerte. O sea, la galactosa es un carbohidrato tóxico, es un carbohidrato nocivo. ¿Ya? Para evitar la toxicidad, en la mayoría de nosotros se activa esta enzima, que es la epimerasa, y transforma la galactosa en glucosa. O sea, una molécula de galactosa se interconvierte en una molécula de glucosa. ¿Ya? Gracias a que tenemos esta enzima. Pero en algunos individuos, son casos raros, ¿no? Donde no tienen esa epimerasa, les puede generar galactosemia. ¿Ya? La temible galactosemia. Ahora, estas formas lineales ustedes están viendo ahí en la pantalla, ¿ya? Estas formas lineales son en proyección Fisher, ¿ya? Que son en proyección en cruz. Estas formas lineales no son formas muy estables para los carbohidratos, ¿ya? Existe una forma que es un poco más estable para los carbohidratos. Esa otra forma que es un poco más estable para los carbohidratos es esta forma que está acá, ¿ya? Es una estructura ciclada. Es una estructura ciclada. A esta estructura ciclada se le denomina proyección Howard, ¿ya? Es la famosa proyección Howard. O sea, de esta forma Fisher se puede pasar fácilmente a esta proyección Howard, ¿ya? Se puede pasar fácilmente sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Ahí va a ocurrir la ciclación. Ocurre la ciclación de carbonos a través de un oxígeno. Ahora, cuando hablamos de la proyección Howard, hay dos formas cicladas para el caso de los carbohidratos. Es la forma piranósica y la otra es la forma furanósica. ¿Ya? La forma piranósica y la forma piranósica. ¿Qué es la forma piranósica? Es una estructura ciclada de 6 elementos, ¿ya? Estructura ciclada de 6 elementos. Y la forma furanósica es una estructura ciclada de 5 elementos, ¿ya? De 5 elementos. A ver, ¿cómo es que ocurre esta ciclación? ¿Ya? ¿Cómo es que ha ocurrido esta ciclación? A ver, empecemos aquí. Ya, esta es una estructura parcial, ojo, ¿ah? Una estructura parcial de una aldosa de 6 carbonos, ¿ya? Una estructura parcial de una hexosa de 6 carbonos. Ahí está el grupo funcional, que es el grupo aldehído, está el oxirilo en cada carbono, ¿ya? Y lo que va a ocurrir con esta aldosa, primero va a ser una resonancia. Cuando hablamos de la resonancia viene a ser el desplazamiento de electrones. Eso se produce cuando hay energía. Tú le aplicas energía, podría ser calor, ¿ya? Calor o energía, y ese calor energía lo que va a generar en la estructura es desplazar electrones. Se pueden desplazar enlaces dobles y se pueden desplazar enlaces triples, ¿ya? En esta estructura, ahí tengo un enlace doble carbono-oxígeno. Entonces, este enlace doble carbono-oxígeno se puede desplazar, ¿ya? Por lo general, el que se va a llevar los electrones siempre es el más electronegativo, ¿ya? El más electronegativo se lleva los electrones, es el que gana electrones. Y el otro elemento es el que va a perder electrones. Entonces, ahí, como están observando, hay un desplazamiento de electrones, ¿no? Los electrones van hacia el oxígeno. Eso quiere decir que el oxígeno está ganando electrones y el carbono pierde. Todo elemento que pierda electrones se carga positivamente, ¿ya? Este carbono se carga positivamente. Y el oxígeno, que está ganando electrones, se carga negativamente. Entonces, yo voy a tener un oxígeno con carga negativa y tengo un carbono con carga positiva. ¿Ya? Tengo un carbono con carga positiva. En el siguiente paso es estabilizar a estos elementos.
estos elementos tienen que estabilizarse. Primero se va a estabilizar el oxígeno. ¿Ya? El primer elemento que se va a estabilizar es el oxígeno. Este oxígeno, ¿cómo se va a estabilizar? ¿Ya? Este oxígeno se estabiliza quitándole un hidrógeno a uno de los oxirilos. Uno de esos oxirilos va a perder un hidrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿con cuál oxirilo va a reaccionar este oxígeno? ¿Ya? Eso va a depender si tú quieres generar esta forma que está aquí, que pueden apreciar, es la forma piranósica. Esta es la forma piranósica. ¿Ya? Así se representa como está ahí en la pantalla. Esa es la forma piranósica. La que está acá abajo es la representación de la forma furanósica. ¿Ya? Entonces, si yo quiero representar esta forma piranósica, que es de 6, es bien sencillo. ¿Ya? Miren, para que se cicle ese carbohidrato y se genere esa forma piranósica o furanósica, siempre va a reaccionar el grupo funcional. Ya siempre reacciona el grupo funcional con uno de los oxirilos. Grupo funcional con uno de los oxirilos. Ahora, ¿con qué oxirilo es el que va a reaccionar? Es bien fácil darse cuenta con cuál oxirilo. Miren, este tiene 6. Si este tiene 6 elementos, yo empiezo a contar los elementos a partir del carbono del grupo funcional. ¿Ya? Este es el carbono del grupo funcional, ¿no? O sea, antes de la resonancia, ahí yo he tenido enlace doble. ¿No? Aquí ve, miren, ahí está el enlace doble, ¿no? Enlace doble carbono-oxígeno, el grupo aldehído. ¿Ya? Entonces, quiero la de 6. Entonces, empiezas a contar de este carbono. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sería el oxígeno. ¿Ya? 6 sería el oxígeno. ¿Ya? Entonces, miren, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si tú quieres generar esta forma piranósica que es de 6, tendría que reaccionar el grupo aldehído a través del oxígeno con el oxirilo de carbono 5. ¿Ya? Con el oxirilo de carbono 5 para que se forme la forma piranósica. Si tú quieres generar la otra, que es esta de acá abajo, ¿no? Que es la forma piranósica, ¿ya? Tendría que reaccionar el grupo aldehído con un carbono menos. La furanósica tiene 5. Entonces, ahí tú cuentas 1, 2, 3, 4 y 5 con el oxígeno. Con este oxígeno del oxirilo. ¿Ya? 5. Para que tú generes la forma piranósica, tendría que reaccionar el grupo aldehído a través del oxígeno con el oxirilo del carbono 4. Oxirilo de carbono 4 para que generes la forma furanósica, ¿ya? Para que tú generes la forma furanósica. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, en este caso, miren, este oxígeno negativo, ¿ya? Ahí, cuando ocurrió la resonancia, cuando ocurrió ese desplazamiento de electrones, ¿no? Ahí tenía un oxígeno negativo, ¿ya? Este oxígeno negativo lo que va a hacer es jalarse un hidrógeno de uno de los OHs. En este caso se está jalando el hidrógeno del oxirilo de carbono 5. Ahí se jala, ¿ya? Y queda estable. Ahí queda bajo la forma de OH, ese oxígeno se estabiliza, pero ahora este oxígeno pierde, ¿no? Porque aquí se ha roto este enlace covalente oxígeno-hidrógeno, y como el oxígeno es más electronegativo, el oxígeno se lleva siempre los electrones. Y el oxígeno ganaría y el hidrógeno perdería, ¿no? El oxígeno se carga entonces negativamente. Ahora el que tiene la carga negativa es el oxígeno, ¿ya? Y aquí arriba tienes ya sigues teniendo este carbono positivo. Este oxígeno negativo se enlaza al carbono positivo, ¿ya? Este negativo se enlaza al carbono positivo, o sea, se cicla. Este oxígeno se cicla al carbono 1, ¿ya? Ahí ocurre una ciclación, ¿no? Está ocurriendo una ciclación. Está ocurriendo una ciclación entre dos carbonos a través del oxígeno. O sea, este carbono 1 con el carbono 5, 1 con 5, ¿ya? Y lo que los une es el oxígeno.
este de acá. Este de acá. ¿Ya? Este es el que los está uniendo. Y se forma la forma piranósica. Se genera la forma piranósica. ¿Ya? Ahora, en esta nueva forma piranósica o furanósica, ¿ya? Tú vas a tener, en el caso de la proyección Fisher, tú tenías un enlace a la derecha y un enlace a la izquierda. Esa es en la lineal, que es la Fisher. En el caso de la proyección Howard, que es la furanósica y la piranósica, tú vas a tener un enlace arriba y un enlace abajo. ¿Ya? Un enlace arriba y un enlace abajo. Así como lo he representado aquí en este gráfico. Enlace arriba y un enlace abajo. Enlace arriba y enlace abajo. ¿Ya? Vas a tener esos enlaces en estas formas piranósicas y furanósicas. Ahora, en el caso del carbono 1, ¿no? Ahí inicialmente, cuando estaba bajo su forma lineal, ¿ya? Cuando estaba bajo esta forma lineal, este carbono 1 es aquiral, ¿no es cierto? No es quiral. Ese carbono 1 no es quiral, es aquiral. Como no es, por qué no es quiral? Por el enlace doble. Pero, ¿qué ocurre cuando se llega a ciclar? Cuando este carbono 1 se llega a ciclar, miren, ahí en el enlace doble ha desaparecido. Tengo enlaces simples nada más, ¿no? Ese enlace doble se ha convertido en enlace simple y ahí aparece un OH, ¿no? Ahí aparece un OH. Entonces ya tengo enlaces simples. Entonces, en este caso, este carbono 1, cuando está ciclado, ya se vuelve quiral, ¿ya? Ese carbono 1 se vuelve quiral, ¿no es cierto? De su forma lineal, que es no quiral, y se vuelve quiral en su forma ciclada, ¿ya? A ese carbono se le va a denominar carbono anomérico. Es el carbono anomérico, ¿ya? El carbono anomérico. En el caso de las aldosas, el carbono anomérico tendría que ser el carbono 1, que es este de acá, el carbono 1. Es el mismo concepto de carbono quiral, ¿no? El carbono quiral generaba dos tipos de estereoisómeros, el enantiómero D y el enantiómero L. ¿Ya? El carbono anomérico te va a generar también dos tipos de estereoisómeros, pero en este caso no se denominan D y L, ¿ya? No se van a denominar de esa manera. En este caso se denominan enantiómero alfa, perdón, se denomina anómero alfa, ¿ya? Es el anómero alfa. Y el otro es el anómero beta, ¿ya? El anómero alfa y el anómero beta. ¿Ya? O sea, es el mismo concepto de carbono quiral, ¿no? Carbono quiral que generaba la forma D y la forma L. O sea, el concepto es el mismo. El carbono anomérico te genera también dos tipos de estereoisómeros. ¿Cuáles son? El alfa y el beta, ¿ya? Y como se denomina carbono anomérico, en este caso se denominan anómeros. Ya no los vamos a denominar como enantiómeros, los denominamos como anómeros. Anómero alfa y anómero beta, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber si es un anómero alfa y un anómero beta? Eso va a depender del oxirilo del carbono anomérico, ¿ya? Eso depende del oxirilo del carbono anomérico. Entonces, si yo coloco el oxirilo del carbono anomérico, este es el 1, ¿ah? A ver, vamos a colocarle, ¿ya? Este de aquí es el 1. Este es el carbono 1. Cada vértice es un carbono, ¿no es cierto? Este es el carbono 2. Este es el 1, este es el 2. Este es el 3. Ese sería el 4. Y el de aquí es el 5. ¿Ya? 5. Carbono 1, carbono 2. Este sería el carbono 3. Hacerlo bien. Y el carbono 5. ¿Ya? O sea, cada vértice me representa un carbono. Y aquí está el oxígeno. O sea, este oxígeno está ciclando o está uniendo el carbono 1 con el carbono 5. El 1 con el 5. ¿Ya? Entonces,
Si aquí, este es el carbono anomérico, es el 1, es una aldosa. El carbono 1 es el anomérico. Si en esta aldosa, ya, el oxirilo yo lo pongo hacia arriba, si el oxirilo lo pongo hacia arriba, este vendría a ser un anómero beta. Ya, es un anómero beta. Cuando hablamos de un anómero beta, si el oxirilo del carbono anomérico está hacia arriba. Y hacia abajo, ¿qué es lo que me sobra? Miren, lo que me sobra es este hidrógeno del carbono 1, ¿no? Es este hidrógeno del carbono 1. Entonces, hacia abajo le pones hidrógeno. ¿Ya? Hacia abajo le pones hidrógeno. ¿Ya? Ahora, si tú lo pones al revés, el OH abajo y el hidrógeno arriba, ese sería un anómero alfa. ¿Ya? ¿Cuándo es un anómero alfa? Cuando el oxirilo del carbono anomérico está hacia abajo. Y es un anómero beta cuando el oxirilo del carbono anomérico está hacia arriba. ¿Ya? Ahora, en el caso de las demás posiciones, ¿cómo ubico la posición 2, 3, 4 y 5? ¿Ya? El carbono 2 es este. Me fijo en el carbono 2, que es el de acá. Este es el 2. Este sería el 3. Este sería el 4. Este es el carbono 5. Y este último es el carbono 6. ¿Ya? Carbono 6. El 1 es el de arriba, que ya se cicló, ¿no? El 1 se ha ciclado con el 5 a través del oxígeno. Ahora, en el caso del 2, es bien fácil ubicar los demás grupos, ¿ya? Todos los grupos que están a la derecha, ¿ya? Los grupos que están a la derecha en la forma lineal, en esta forma lineal, en esta nueva forma ciclada, tú los vas a colocar hacia abajo. ¿Ya? Lo colocas hacia abajo. Ojo que acá falta colocarle hidrógeno, ¿no? Aquí tiene que ser un hidrógeno. Aquí tiene que haber otro hidrógeno más. ¿Ya? Ahí falta colocarle los hidrógenos, ¿ya? Entonces, todos los grupos que están al lado derecho, ¿ya? Los grupos que están al lado derecho, en su forma ciclada, lo pones abajo. Y los grupos que están a la izquierda, lo pones arriba. ¿Ya? Entonces, empecemos con el carbono 2. El carbono 2 tiene un OH abajo. Si perdón, tiene un OH a la derecha. Si el OH está a la derecha, aquí lo tienes que poner abajo. ¿Ya? El hidrógeno está a la izquierda. Si está a la izquierda, lo pones arriba. ¿Ya? Ahora vas al 3. El OH a la derecha. El OH tiene que estar abajo, porque está a la derecha. Arriba el hidrógeno. ¿Ya? Luego vas al 4. El OH está a la derecha. Acá lo pones abajo. Y hacia arriba el hidrógeno. Ya, te quedas hasta ahí. Luego te vas al carbono 5. El carbono 5 es este. ¿Ya? A ver, el carbono 5 está enlazado. Aquí hay un hidrógeno, no se olviden. ¿Ah? Ahí falta colocar un hidrógeno. ¿Ya? Este carbono 5 tiene enlazado un hidrógeno y tiene enlazado este grupo de acá. Aquí falta colocarle hidrógenos, ¿ya? Ahí sería H2OH. Este carbono 5 tiene el hidrógeno enlazado y tiene el carbono 6, ¿no? Que va a estar bajo la forma de CH2OH, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? Uno de estos dos tiene que ir arriba abajo, ¿ya? O bien el hidrógeno o bien el H2OH. Uno de los dos va arriba, uno de los dos va abajo. En este caso, ¿cuál es el que voy a colocar arriba? ¿Ya? Vas a colocar arriba el H2OH. ¿Ya? Colocas arriba el H2OH, este grupo de acá, o sea, es el carbono 6. Este último carbono
que sería el carbono 6, lo pones arriba. ¿Ya? ¿Por qué lo pones arriba? Porque esto, ese último carbono, ¿ya? Que es el 6, ¿por qué lo está colocando arriba? Porque esto es lo que te va a indicar que es un enantiómero de la serie D. ¿Ya? Entonces, si tú tienes ahí un carbono que te está sobrando, si tienes ahí un carbono que te está sobrando y el enantiómero es la serie D, ese carbono lo pones arriba. En este caso el H2OH arriba. Ya, eso te va a indicar que es un enantiómero de la serie D. Y hacia abajo le colocas el hidrógeno. ¿Ya? Hacia abajo le colocas el hidrógeno. Y ya está. Ha representado la forma piranósica de este carbohidrato. ¿Ya? La forma piranósica de este carbohidrato. Ahora, con la forma furanósica, ¿ya? Para el caso de la forma furanósica. A ver, en este caso, esto es una aldosa, esta es la estructura de una aldosa. No se olviden que ahí falta colocarle los hidrógenos, ¿no? Aquí falta colocarle H, aquí también le falta colocarle un H. Aquí uno. Acá sin nada, y ahí sí está completo, ¿no? H2OH, ¿ya? En el caso de la forma, para que tú generes la forma furanósica, esta es una cetosa, ¿ya? La cetosa. Entonces, va a ocurrir la resonancia del enlace doble que tiene el carbohidrato, que en este caso es el enlace doble de carbono-oxígeno. Desplazas los electrones hacia el oxígeno, te queda un enlace simple, ahí vas a tener un oxígeno con carga negativa y tienes un carbono con carga positiva. Ojo que, miren, en este carbohidrato, miren, tiene, en este caso, tiene 3 carbonos quirales, ¿no? Son el carbono 3, 4 y 5, ¿ya? Este es una cetohexosa. Este tiene 6 carbonos, de los cuales los carbonos quirales son el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Ahora, te fijas en el último carbono quiral. En el último. El último carbono quiral tiene el OH a la izquierda. Como tiene el OH a la izquierda, este es un enantiómero de la serie L. Lo que está representado ahí es un enantiómero de la serie L. ¿Ya? L, porque el oxidilo está a la izquierda. Entonces, ocurrió la resonancia, tienes el oxígeno negativo y ahora quieres generar la forma furanósica. Empiezas a contar los carbonos, ¿ya? Primero los carbonos. La forma furanósica es de 5. Empiezas a contar 5. 5 elementos, tiene que haber un total de 5. Empiezas con el grupo funcional, con el carbono del grupo funcional. Ese sería 1, 2, 3, 4 y 5 el oxígeno. Para que tú generes esta forma furanósica, con el caso de esta aldosa de 6, tiene que reaccionar el grupo ceto con el oxidilo del carbono 5, ¿ya? Grupo ceto con oxidilo de carbono 5, para que se pueda generar esta forma furanósica, ¿ya? ¿Y cómo te das cuenta? Cuenta los carbonos y al final incluyes al oxígeno. 1, 2, 3, 4 y 5 con el oxígeno. Generas la forma furanósica. Entonces, este oxígeno se jala al hidrógeno del OH, ¿ya? Aquí se ha jalado, este es el OH que se está generando ya, el OH nuevo que se ha generado, y el carbono se carga ahora positivamente y este oxígeno se carga negativamente. Este oxígeno negativo se enlaza al carbono positivo. Y cuando este oxígeno se enlaza al carbono positivo, se genera esta forma furanósica. ¿Ya? Se genera esta forma furanósica. Ahora, acá igual. ¿Ya? Acá igual. En este caso, este vértice que está acá, ojo, sería el carbono 2. ¿Por qué este extremo es el 2? Porque el que está ciclándose es el carbono 2, en este caso, ¿no? El carbono 2 con el carbono 5. El 2 con el 5 a través de este oxígeno. 2 y 5, ¿ya? Por lo tanto, este extremo de acá es el 2. Este sería el carbono 2. Este de acá sería el 3. ¿Ya? Este de acá sería el 4.
y este carbono de acá sería el 5. Un ratito. Ya. ¿Ya? Entonces, en el caso de las cetosas, para generar las formas cicladas, furanósica y piranósica, quien va a reaccionar es el grupo ceto. Reacciona el grupo ceto con uno de los oxidrilos, ¿no? Dependiendo que quieras generar, o furanósica o piranósica. ¿Ya? En este caso voy a generar la forma furanósica. Entonces tendría que reaccionar el grupo ceto con el oxidrilo del carbono 5. Oxidrilo del carbono 5. ¿Ya? Entonces aquí igual, ¿no? Este grupo ceto, inicialmente en su forma lineal, es aquiral. ¿Ya? Este es aquiral por el enlace doble. Pero cuando se llega a ciclar, va a tener 4 elementos diferentes. Y por lo tanto, este carbono 2 se vuelve quiral. Pero no se le llama carbono quiral, se le llama carbono anomérico. ¿Ya? En el caso de las cetosas, el carbono anomérico es el carbono 2. Es el carbono 2. Y aquí igual, vas a colocar un OH arriba o puedes colocar el OH abajo del carbono 2, solo el carbono 2. Si el OH lo pones arriba o lo pongo abajo, en el caso de arriba lo he puesto arriba, ¿no? Lo voy a poner acá abajo, ¿ya? Si el OH lo pongo acá abajo, ¿ya? Este OH que lo estás colocando abajo, que corresponde al carbono anomérico, que es el carbono 2, eso te va a indicar que es un anómero alfa. Este vendría a ser un anómero alfa. ¿Ya? Es un anómero alfa. El de acá arriba es representado un anómero beta, ¿ya? Porque este OH está hacia arriba. Este es una aldosa. Y por lo tanto, el OH está hacia arriba, este es beta. Pero en el caso de acá abajo lo estoy volviendo alfa. ¿Ya? Entonces, este carbono 2, miren, tiene un OH y tiene este grupo, ¿no? Tiene el Che2OH, ¿no? Tiene el Che2OH y tiene enlazado el OH. ¿Ya? Entonces, ya colocaste el OH abajo. El OH lo has puesto abajo. Hacia arriba tendrías que colocar el Che2OH. ¿Ya? Colocas el Che2OH. Este es el carbono 1. Este es tu carbono 1. Carbono 1 y carbono 2. No colocas hidrógeno, ¿ah? Porque si aquí le colocas hidrógeno, este sería una aldosa. Y este no sería carbono 2, sería carbono 1. Tenga en cuenta eso, ¿ya? Acá no puede ser hidrógeno, ¿no? Porque es una cetosa. El carbono 1 es el Che2OH. Este es el 1. Y el 2 es el anomérico. Abajo el OH. Ahora, en el carbono 3 vas a hacer lo mismo con el caso de arriba. Los grupos que están a la derecha, lo pones abajo. ¿Ya? Aquí hay hidrógeno, ¿no es cierto? Aquí hay un hidrógeno enlazado y aquí también hay un hidrógeno enlazado. ¿Ya? Y los grupos que están a la izquierda, en esta estructura ciclada, lo pones arriba. ¿Ya? Lo que está a la derecha abajo y lo que está a la izquierda arriba. Entonces, en el 3, carbono 3, que es este, ¿ya? En el 3 es este 3. 3, tienes OH a la derecha. El OH lo vas a poner abajo. Arriba sería el hidrógeno, ¿ya? El carbono 4 tiene el OH a la derecha, lo pones abajo, y arriba le pones hidrógeno, ¿ya? Y el carbono 5, que es este es el carbono 5, ¿ya? Este es el carbono 5, aquí falta colocarle un hidrógeno, ¿ya? Tiene enlazado un hidrógeno y tiene enlazado este grupo, ¿ya? Tiene enlazado
un hidrógeno y tiene enlazado este Che2OH. Entonces, inicialmente este carbohidrato en su forma lineal era un enantiómero de la serie L, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un enantiómero de la serie L. ¿Por qué digo que es L? Porque el último carbono de la serie L. Entonces, como es de la serie L, ¿ya? En este caso, el último carbono, que es el carbono 6, lo pones abajo. Che2OH. ¿Ya? Ese Che2OH lo pones abajo. Entonces, este carbono 6, que lo estás colocando abajo, te indica que es un enantiómero de la serie L. ¿Ya? Eso te va a indicar que es un enantiómero de la serie L. Y hacia arriba colocas el hidrógeno. ¿Ya? Colocas el hidrógeno. Y ya está, ya representaste la forma furanósica de ese carbohidrato. ¿Ya? Si fuese de la serie D, el Che2OH lo pones arriba y el hidrógeno abajo. ¿Ya? Si fuese de la serie D, pero en este caso, como es de la serie L, ese último carbono lo pones abajo y arriba el hidrógeno. ¿Ya? Entonces ya representaste la estructura ciclada de esta forma furanósica. Tarea de ustedes, por favor, va a ser representar la forma furanósica, ¿ya? Cuyo anómero sea alfa para este caso, ¿no? Para este ejercicio que he realizado, ¿ya? Van a construir la forma furanósica de este carbohidrato, ¿ya? Cuyo anómero sea en este caso alfa. Y para este de acá van a construir la forma piranósica, ¿ya? Van a construir la forma piranósica cuyo anómero sea beta, cuyo anómero sea beta. ¿Ya? Eso practiquen, porque eso es lo que les voy a tomar en el examen. ¿Ya? Eso es lo que voy a tomar en el examen. O sea, les voy a dar una estructura lineal y con esa estructura lineal ustedes me van a construir su forma furanósica y su forma piranósica. ¿Ya? Es cuestión de que practiquen. Ahora, estos carbohidratos tienen nombres. ¿Ya? ¿Qué nombre tienen estos carbohidratos? A ver, en su forma ciclada, ¿ya? En su forma ciclada. A ver, ahora me voy acá a esta diapositiva y voy a observar de qué carbohidrato se trata. ¿Ya? ¿Qué carbohidrato es? A ver, ¿qué carbohidrato es? Es dos oxirilos, ¿no? Dos oxirilos acá. Esta es la alosa, ¿no es cierto? Los tres oxirilos están a la derecha y los otros cuatro hidrógenos a la izquierda. Esta es la alosa, ¿ya? Entonces, esta estructura lineal que yo he representado de la aldosa corresponde a la estructura esta es la estructura de la D. Es la de alosa. Es la de alosa. Ahora, cuando está bajo esta forma ciclada, que es la piranósica, le vamos a dar su nombre, ¿ya? Para darle el nombre, lo primero que hay que hacer es colocar el tipo de anómero que me representa, ¿ya? Primero coloco el tipo de anómero que me representa. ¿Qué anómero es este? El oxirilo de carbono numérico está hacia arriba. Si el oxirilo de carbono numérico está hacia arriba, este es beta. Primero coloco beta, coloco guión y a continuación voy a colocar el tipo de enantiómero que es. ¿Qué enantiómero es? D, es de la serie D, ¿ya? Coloco D, beta D. Ahora, lo que voy a hacer ahora es colocarle solo las tres primeras letras, ¿ya? Las tres primeras letras. En este caso, alo. Le coloco alo, ¿ya? ¿Y qué forma tiene en este caso? En este caso tiene una forma piranósica. Y no se olviden que los carbohidratos terminan en osa. En este caso sería alo pi
piranosa. ¿Ya? La beta de alopiranosa. Este es el nombre de este carbohidrato. Ahora, si le quieres, si quieres el otro, que es la alfa, alfa de alopiranosa. ¿Ya? Si quieres la estructura de esta alfa de alopiranosa, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Cambiar la posición del OH. Cambias la posición del OH. ¿Ya? Alfa D. Alfa, el OH del carbono anomérico hacia abajo. El hidrógeno. Y ya está. Solo cambias la posición del OH y del hidrógeno. O el OH lo pones abajo y el hidrógeno arriba. Y has construido la estructura del alfa de alopiranosa. ¿Ya? En el caso de este, a ver, ¿qué carbohidrato es? Este es L, ¿no? Este es el L, a ver. ¿De qué carbohidrato se trata? A ver, ahorita vamos a ver, ¿ya? El OH, ya. Dos OHs a la derecha. A ver, dos OHs a la derecha. Este es, ¿cuál? ¿No, dos? No, es una cetohexosa, ¿no? Acá, es una cetohexosa. Una de estas es. A ver, ¿cuál es? Ya, esta es la tagalosa, tagalosa debe ser, no creo que sea tagatosa o es tagatosa. A ver, voy a ver un ratito acá, ya voy a preguntar al... ¿Es tagalosa o tagatosa? A ver, déjenme preguntarle al chat GTP. Ah, tagatosa, es correcto lo que está ahí entonces. Tagatosa, ¿ya? Es esta cetosa, ¿ya? La tagatosa. Tagatosa, así se llama. Claro, no es común, ese carbohidrato es rarísimo, pero sí existe por si acaso. Ya, entonces, este es de la serie L. Esta sería la L taga, la L tagatosa, ¿ya? La L tagatosa. Ahora, ¿cómo se llama este en su forma ciclada, que es la furanósica? Primero colocas el anómero, el oxidrilo de carbono numérico, que es el 2, está hacia abajo, este sería alfa, ¿ya? Sería alfa guión el tipo de enantiómero L, ¿ya? Las tres últimas letras no las consideras. Esas tres últimas letras no. Taga- Tagat,
¿ya? Pero aquí va a ser furanosa al final. Entonces, dos consonantes juntas no deben de ir siempre, no van juntas nunca, ¿no? Ahí tienes que colocarle una vocal. Entonces, la última vocal sería tagato, ¿ya? Del nombre del carbohidrato, ¿no? Tagato. O sea, solamente vas a borrar la S y la A en este caso, ¿ya? La S y la A. Tagato, y se trata de una forma, furanósica, ¿ya? En este caso va a tener la terminación furanosa. ¿Ya? Ese sería el nombre de este carbohidrato. Alfa L-tagato furanosa. ¿Ya? Ese es su nombre. Practiquen, por favor, realicen, ahí tienen el grupo de las aldosas, ahí está el grupo de las aldosas, está el grupo de las cetosas. Practiquen los ejercicios, hagan las formas furanósicas, las formas piranósicas, ¿ya? Construyan sus formas. Ahora, en el caso de las formas piranósicas, ¿ya? Esas formas piranósicas pueden adoptar una forma mucho más estable, ¿ya? Estas formas piranósicas, la forma más estable que pueden adoptar es esta forma. Esta estructura se denomina estructura en forma silla y estructura en forma bote. Esta estructura silla y esta estructura bote se asemeja al ciclo hexano, ¿no? Que les había explicado. El ciclo hexano, por cuestiones de estabilidad, su forma más estable es la forma silla y la forma bote. ¿Ya? En la forma silla hay enlaces axiales y enlaces ecuatoriales. Y en la forma bote, los enlaces están en asta, como si fuesen cuernos. Y esas serían las dos formas más estables para las formas piranósicas, ¿ya? Que son esta forma silla y la forma bote. La forma furanósica no puede formar esta estructura silla-bote, ¿ya? Esta estructura silla-bote, la forma furanósica no puede formar. Eso es solo para el caso de las formas piranósicas. Ahora, sabiendo esto, ¿ya? A ver, voy a hacer un ejercicio con respecto a las aldoexosas, ¿ya? Con respecto a las aldoexosas. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Considerando las formas más estables para las aldoexosas, ¿cuántas aldoexosas existen en total en la naturaleza? ¿Ya? ¿Cuántas aldoexosas existen en total en la naturaleza? Entonces, para responder este ejercicio, lo que yo tengo que saber es que hay 8 aldoexosas. ¿Ya? Tenemos 8 aldoexosas. Entonces voy más atrás acá. Entonces yo parto de estas 8 exosas. ¿Ya? Tengo 8 exosas. ¿Ya? Estas 8 exosas estas 8 exosas, cada una de estas va a tener 8 formas de, ¿no? Y tiene 8 formas L, ¿no? O sea, tienen enantiómeros, ¿no? 8 enantiómeros de la serie D y 8 enantiómeros de la serie L, ¿ya? O sea, considerando este tipo de estereoisómeros, que son los enantiómeros, el D y el L, ahí tú tendrías un total de 16 exosas. Pero estas no son las formas más estables para estos carbohidratos, ¿ya? Las formas más estables para estos carbohidratos, ¿ya? Para estos carbohidratos, las formas más estables son las formas uranósicas y piranósicas. Furanósicas y piranósicas. ¿Cuántas furanósicas y piranósicas tendría?
8 formas furanósicas y tendría 8 formas piranósicas. Lo mismo con estas formas L, ¿ya? Estas formas L, yo tendría 8 formas furanósicas y tendría 8 formas piranósicas, ¿ya? 8, 8. Entonces, considerando estas 8 formas piranósicas, furanósicas, ¿no? Si tú multiplicas, ahí es 8 por 4, eso te da 32. Hasta ahí, considerando solo las formas furanósicas y piranósicas, tú tendrías 32 exosas. Pero ¿qué resulta? Que cada una de estas formas furanósicas y piranósicas, cada una de ellas tiene ¿ya? Cada una de estas va a tener, vamos a hacer otro color. ¿Ya? Cada una de estas tiene una forma alfa y tiene una forma beta. ¿Ya? 8 de cada una. Ocho de cada una. ¿Ya? Cada una tiene una forma alfa y tiene forma beta. Lo mismo para el caso de estas formas furanósicas, ¿no? De las formas D. Lo mismo para el caso de las formas furanósicas de los enantiómeros L, ¿ya? Y finalmente lo mismo alfa y 8 beta, ¿ya? O sea, cada una de estas tiene su respectiva forma alfa y forma beta, alfa, beta. Entonces, hasta ahí, ¿no? 8 por 8, eso te da 64 exosas. Te da 64 exosas. Hasta ahí. Pero ¿qué resulta? Que las formas piranósicas, cada una de estas forma una estructura silla-bote. ¿Ya? Entonces, esta forma piranósica te forma una estructura silla y bote. ¿Ya? Silla, bote, silla, bote. Estas formas alfa, silla, bote. La forma beta, silla, bote. Solo para las piranósicas. Igual acá, ¿no? Estas formas piranósicas, ¿ya? Cada una de estas te va a generar una estructura silla, bote. Acá igual, silla y bote. Por lo tanto, la pregunta es, si solo las formas piranósicas te generan estas estructuras sillas bote, que son las más estables para el caso de los carbohidratos, ¿cuántas exosas tengo aquí en total? A ver, razonamiento matemático. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Quién me da la respuesta para ponerle una participación? ¿Cuántas exosas tengo aquí en total?
A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuántas hexosas tengo en total? ¿Cuántas hexosas tendría en total? Considerando estas formas silla-bote, ¿no? Y sabiendo que solo las formas piranósicas pueden formar estas estructuras silla-bote. ¿Cuántas hexosas? 1024, profesor. ¿Cuántas? 1024. No, 1020. ¿Cómo? ¿De dónde has No, sacado no. 1020? 128, disculpe. Ah, ya. A ver, vamos por ahí. Por ahí está la respuesta. Miren, la respuesta sería 128 siempre y cuando que ambas, la furanósica y la piranósica, generen estructuras silla-bote. ¿Ya? Si ambas forman estructuras silla-bote, ahí sí la respuesta es 128. ¿Ya? La respuesta sería 128, pero siempre y cuando que ambas te formen estructuras silla-bote. Solo las piranósicas te van a formar silla-bote. O sea, solo la mitad de esas formas alfa-beta te generan estructuras silla-bote. ¿Ya? O sea, la respuesta no puede ser 128. ¿Cuánto será la respuesta acá entonces? ¿Cuánto creen que 96. es? Ex 90. Ajá, claro, que 96. sería. ¿Cuál es su apellido? ¿Tu nombre? Javier Cáceres. Ponle una participación a Javier Cáceres, por favor, Diana. La respuesta es 96 exosas. Esa es la respuesta. ¿Ya? 96 exosas. O sea, a estas 64 solo vamos a sumarle 32. Solo le sumo 32. No le voy a sumar 64. Porque si tú le sumas 64, estarías considerando las dos formas, furanósica y piranósica, que forman sillabote. Y esas 64 no te forman sillabote, solo la mitad. La mitad de 64 es 32. O sea, estas 32 te van a formar sillabote. Estas 32 corresponden a las estructuras sillabote de las piranósicas. Y 64 más 32 te da 96 exosas. ¿Ya? Ahí la respuesta es 96 exosas. Van a hacer lo mismo con las aldopentosas. ¿Ya? ¿Cuántas aldopentosas existen en total en la naturaleza, considerando estas formas más estables que son las estructuras silla-bote? Van a hacer lo mismo con las aldopentosas y van a hacer lo mismo con las cetoexosas. ¿Ya? ¿Cuántas cetoexosas existen en total en la naturaleza, considerando estas formas que son las más estables? ¿Ya? A ver, voy a tomar asistencia antes que me olvide. Presten atención, por favor. Si es que hay alguien que no está presente, me avisa, su delegada me va a avisar, ¿ya? Tal vez el audio de alguno está mal, me avisa. Voy a tomar asistencia de manera rápida. Uy, sigue habiendo problemas con la asistencia, no. Mañana me tendré que acercar al ¿cómo se llama, ya? Porque no aparece la asistencia de ustedes, no sé por qué. No puedo tomar asistencia. Bueno, ya, regularizaremos la asistencia, pero no hay de otra. No se puede, ¿ya? Voy a tener que acercarme yo mismo Mañana me acercaré, Y de paso voy a ver si es que pueden cambiar los grupos, ¿no? Porque creo que hay un error en cuanto al grupo 1 y al grupo 2, ¿no? El grupo 1 resulta que está en el horario del jueves y el grupo 2 está en el horario del miércoles. Entonces voy a ver si se puede hacer ese cambio, ¿ya? Si se puede hacer ese cambio, perfecto, porque esto de acá está mal, ¿no? Miren, ahí no aparece la asistencia. Hay algo que está mal ahí. Ya, no puedo tomar asistencia. Ya, y para terminar, de estas aldopentosas, ¿cuáles son los carbohidratos más importantes? ¿Ya? Los más importantes son el primero que hemos visto, que es el gliceraldehído, ¿ya? De ahí vendría la ribosa.
La ribosa, ¿por qué es importante? Porque forma ácidos nucleicos. Con esta ribosa se genera ADN y RNA. ADN y ARN. O sea, es el carbohidrato de los ácidos nucleicos, la ribosa. Por eso es un carbohidrato importante. Después tendríamos a la glucosa. De las aldehexosas, la glucosa. De todos los carbohidratos, este es el que más usamos, ¿no? La glucosa como fuente de energía. Tendríamos la galactosa, a pesar de que la galactosa es tóxica, nociva, pero es importante porque esta galactosa, cuando se una con la glucosa, forma lactosa. La lactosa es la unión de galactosa con glucosa. O sea, otra forma de evitar los efectos nocivos de la galactosa es que se una a la glucosa, ¿no? Y cuando la galactosa se une a la glucosa, forma lo que vendría a ser la lactosa, ¿no? Que es el azúcar de la leche. Está presente en los lácteos, ¿no? La lactosa. ¿Ya? Esos son los carbohidratos importantes de las aldosas. De las cetosas, la dihidroxiacetona. ¿Ya? Este es importante, la dihidroxiacetona. Y el otro es una cetohexosa, la fructosa. Este es importante. ¿Ya? La fructosa es un carbohidrato equivalente a la glucosa. O sea, desde el punto de vista energético, nosotros también usamos fructosa, que es idéntico a la glucosa. Se le llama fructosa e industrialmente se le conoce con el nombre de lebulosa, por si acaso. ¿Ya? La lebulosa. Este es el carbohidrato dulce. O sea, todo alimento es dulce porque tiene fructosa. El responsable de ese sabor dulce va a ser la fructosa. ¿Ya? En el caso de la glucosa, comercialmente se le llama también dextrosa. Dextrosa es glucosa. Comercialmente es glucosa, ¿ya? La dextrosa. En el caso de la fructosa es la lebulosa. ¿Ya? Ya, entonces, eso es en lo que respecta a los monosacáridos, ¿ya? Luego ya la siguiente clase vamos a ver disacáridos, vamos a entrar a ver primero enlace glucosídico, eso lo van repasando, y ya entramos a ver disacárido reductor, no reductor, y con eso ya terminamos la parte de carbohidratos, ¿ya? Ya, eso sería todo, voy a terminar la grabación. Profesor, disculpe, para subir el informe.